Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Quisiera comenzar esta serie de estudios hablando un poco de esto, de qué trata la monarquía, de qué trata este periodo del pueblo de Israel. Y por qué Dios ha puesto esto en mi corazón. Porque en los libros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 de Crónicas y 2 de Crónicas se encuentra la historia de tres grandes reyes que tuvo Israel. Primero vas a encontrarte con el rey que Dios permitió que fuese escogido, Saúl. Repite conmigo, Saúl. Saúl. El segundo rey que Dios tenía en este periodo es David. Repite conmigo, David. David. Y el último rey en este periodo de la monarquía es el hijo de David, Salomón. Repite, Salomón. Así que vamos a estar mirando la vida del rey Saúl, del rey David y del rey Salomón. Pero es interesante porque la vida de estos reyes es nada más una sombra, un tipo, una figura del rey que va a venir, del verdadero rey que vamos a ver que viene por segunda vez a reinar en este mundo. Así que son una sombra opaca del verdadero rey Jesucristo, que Él va a venir a reinar. Pero es interesante que podamos estudiar por qué Dios permite o permitió en el pasado que el pueblo de Israel se canse de la teocracia, se canse de que Dios sea su rey directamente, y ellos decidan escoger a un rey. O mejor dicho, ellos exigieron a Dios: danos un rey como todas las otras naciones tienen un rey. Cuando yo escucho esas palabras en la Biblia, como el pueblo de Israel pidió a Samuel, que era su profeta en ese entonces: no queremos a Dios que nos reine, queremos un hombre que nos gobierne. ¿Cómo? Queremos un hombre que nos gobierne. ¿En serio? Y ¿sabes qué? Vamos a ver cómo Dios, en su voluntad permisiva, Dios permite que esto suceda. Pero escucha, sin antes explicarles, sin antes decirles las consecuencias que ellos iban a recibir al ellos desplazar a Dios como rey y pedir que un hombre sea un rey. Así que vamos a estar en estos libros, 1 Samuel, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 de Crónicas, que seguramente para ustedes estos libros son tan largos, son historias, pero cada historia es fascinante porque nos muestra cómo Dios trata a la humanidad, trata a su pueblo, y qué lecciones nosotros podemos aprender de todas estas historias. Ahora, antes de ir a 1 Samuel, 1 Samuel, yo quisiera que veas, vamos a Gálatas capítulo 1, porque una de las cosas que también venimos mirando como a través de lo que vemos en los pueblos actuales, una de las cosas tristes es ver cómo la gente impía, la gente que no conoce a Dios, está tratando de dejarse engañar, dejarse influenciar por muchas ideologías, por muchos pensamientos, por muchas doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Así que fíjate, en Gálatas capítulo 1, Pablo menciona esto, que nosotros tenemos que estar cuidadosamente caminando
Pero mirando lo que está pasando afuera, no solamente lo que está pasando adentro, pero lo que está pasando afuera. Mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Pablo va a escribir a las iglesias de Galacia y Pablo va a corregir algo que estaba pasando en esas iglesias. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Es que estaban introduciendo otro evangelio. Estaban introduciendo otro evangelio. No el evangelio que Pablo les había predicado. Entonces es peligroso. Es peligroso que en una iglesia estemos predicando otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo en el versículo 2 dice, versículo 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y ahí está resumiendo hace un resumen muy sintético. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Jesucristo se dio por nosotros, por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Pero luego Pablo menciona: para librarnos del presente siglo malo. Así que el evangelio supuestamente lo que hace es librarnos de las garras de este siglo malo en el que estamos viviendo. Y esta palabra malo significa no simplemente malo externamente, sino malo internamente. O sea, es el siglo que se está corrompiendo de adentro hacia afuera. Es una corrupción de adentro hacia afuera. Y el evangelio lo que hace es librarnos de seguir viviendo este siglo malo. Wow, qué lindo que nosotros podemos entender el valor del evangelio, el valor de predicar el evangelio, el valor de entender y vivir el evangelio. Entonces Pablo menciona esto, es muy importante. El mundo está malo, se está pudriendo. Cuando vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en cuanto a la economía, en cuanto a la política, en cuanto a la sociología, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la sociedad, se está pudriendo. No hay institución que no esté en las manos del maligno. La educación, la salud, la política, todo se está pudriendo. Es interesante que en nuestro país, aquí en Estados Unidos, fíjate qué gracia, qué misericordia que todavía Estados Unidos tiene un presidente. Puedes ver cosas muy malas en él, pero sabes, es en la historia nos ha tocado un presidente que volvió a las escrituras. Un presidente que volvió a permitir que las escrituras estén en las escuelas, que se pueda orar libremente. Ok, hermanos, pero claro, vemos otras cosas muy feas, muy malas alrededor del presidente, alrededor de lo que está pasando alrededor de él. Pero si tú ves toda Centroamérica, toda Latinoamérica, y qué se diga del Oriente, todo es malo. Todo es malo. Tráfico, drogas, abusos, guerras, todo es malo. Estamos en un mundo malo, malísimo, perverso. Pero el evangelio, dice Pablo, que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Ya no estamos nosotros inmersos en el mundo malo. Dios nos sacó de ese mundo
para ponernos en el reino de su Hijo, y ahora estamos nosotros, la iglesia, en el reino de Dios, en este reino de Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 3, mira lo que Pablo menciona respecto a este mundo. Segunda Timoteo capítulo 3 dice, capítulo 3 verso 1, este mundo malo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esa es la característica de hombres perversos de adentro, en su carácter interno, en su corazón, son malos. Y esos son los que nos están gobernando. Son malísimos. Y esos son los que están arriba en las altas esferas del gobierno. Así que este mundo malo es peligroso, y estamos en un mundo muy, muy, muy peligroso, donde nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Así que con esto en mente, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 8. Busca en tu Biblia 1 Samuel capítulo 8. Pero antes, déjame hacer una oración. Oremos. Querido Padre, en esta mañana, qué lindo que podemos llegar aquí, como tu palabra dice, hasta aquí tú nos has ayudado. Ebenezer, hasta aquí nos ha traído Dios. Y si hasta aquí nos ha traído Dios, seguramente mañana y pasado y el resto de nuestros días serán días gloriosos si tu pueblo continúa en obediencia a tu palabra. Hasta aquí nos has ayudado para mirar tu mano, mirar tu protección, mirar tu cuidado. Hasta aquí nos has ayudado. Y Señor, queremos un día más, hoy, comprometernos para que nuestros días futuros continúen, perseveremos y podamos ser cada vez más responsables de acercarnos a ti. Permite, Señor, que esto suceda en nuestras vidas, en cada familia, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño de esta iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. 1 Samuel capítulo 8. Voy a leer unos versículos y voy a hacer una pequeña introducción para entonces luego continuar con la vida de Saúl, con la vida de David y con la vida de Salomón. Entonces, fíjate, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué está pasando en ese tiempo, en los días de Saúl, con el profeta Samuel, que en ese momento estaba allí ministrando a este pueblo. Dice el versículo, voy a leer desde el versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abdías. Y eran jueces en Berseba. Versículo 3, vas a ver y vas a notar algo, que aún en la familia de Samuel, aún en los profetas, pasaba algo feo. Verso 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Wow, qué trágico escuchar que en el seno profético, en el seno de un hogar donde se supone que el padre era un profeta, era un sacerdote, era una persona cerca de Dios, los hijos del profeta eran malos.
Los hijos del profeta eran malos, eran perversos, se habían vuelto a la avaricia, se habían vuelto al soborno. Eso debería a nosotros llamarnos mucho la atención, porque nuestros hijos van a ser la réplica de lo que nosotros somos y de lo que les enseñamos en casa. Y no solamente nosotros en nuestros hogares, con nuestros hijos, pero la iglesia. ¿Qué tipo de cristianos estamos formando en la iglesia? ¿Son cristianos que se diferencian del mundo o se parecen más al mundo que a ser hijos de Dios? Bueno, aquí encontramos que aparentemente estos muchachos que venían de familia de los profetas no estaban siendo buen ejemplo. Y ya vamos a ver por qué. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Ahora, claro, fíjate, los ancianos, al ver que Samuel ya estaba viejo, Samuel ya estaba por morir quizás, y entonces Samuel estaba seguramente esperanzado que sus hijos tomaran la posta. Pero tristemente vemos que los hijos, en vez de ser temerosos de Dios, comenzaron a hacer cosas impías, cosas del mundo. Y entonces los sacerdotes dicen: ¿y ahora qué hacemos? Se muere Samuel y los hijos de Samuel, que deberían haber sido los que están preparados para gobernarnos, son corruptos, son malos. Entonces, ¿qué dicen los ancianos? Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Qué triste escuchar estas palabras de los ancianos. Como no tenemos ya un rey y como no tenemos un líder, como no tenemos un hombre piadoso, constitúyenos, prepáranos, tráenos un rey que nos gobierne, porque tus hijos no pueden gobernarnos. Tráenos un rey. Wow. Verso 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Gracias a Dios, este hombre todavía era temeroso de Dios, aunque sus hijos habían fallado. Él continuaba siendo el líder espiritual del pueblo. Y Samuel ora a Dios: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Qué triste historia del pueblo de Israel, un pueblo que había tenido una experiencia con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo estoy seguro que todos los judíos hasta este punto eran orgullosos de su nación, porque cada anciano que se sentaba con su familia, ¿sabes qué contaba? ¿Qué historias les contaban a sus hijos? Les contaban aquellos hechos maravillosos, portentosos, que Israel pudo vivir con Dios. Desde que salieron de Egipto, cruzaron el mar, fueron al monte Sinaí, recibieron la ley, caminaron por el desierto, entraron a la tierra prometida. Todas esas historias les contaban los padres a los hijos, los abuelos a los nietos, y era un pueblo muy bendecido porque sabían y vivían
bajo el gobierno de un Dios soberano. Vivían bajo el cuidado, al amparo de un Dios que era único en la historia de los pueblos alrededor de Israel. Todos los demás pueblos eran pueblos paganos que tenían sus propios dioses, pero Israel tenía al Dios verdadero. Y este pueblo que había venido caminando con Dios y Dios les había mostrado su poder, su amor, su gracia, su misericordia, siempre Dios cuidando al pueblo, llegan a este punto: queremos un rey, no queremos a Dios. Wow, ¿en serio? ¿En serio? ¿Sabes qué? Vivimos nuestros días, el mundo está malo, afuera son corruptos, afuera se están matando, es una degradación. ¿Sabes? Lo triste es que adentro, los que decimos que somos cristianos y tenemos un rey, queremos desplazarle al rey por otros reyes, por otros dioses con D minúscula que nos gobiernen. Lo que le pasó a Israel puede pasarle a la iglesia si la iglesia no nos ponemos serios. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Me acuerdo que yo iba a las iglesias de ahí, allá en Machachi, y yo por mirar el auditorio, por mirar a la gente y saber más o menos dónde estoy y cómo está el auditorio, yo decía: ¿quién vive? ¿Sabes? Es interesante que en algunas iglesias no había respuesta. Gracias que en esta iglesia alguien dijo: ¿quién vive? Hermanos, cuando escuches en esta iglesia ¿quién vive?, ¿sabes? Deberíamos a una voz, al unísono, cuando escuchamos la pregunta: ¿quién vive en mí? ¿Quién es el que gobierna mi vida? ¿Quién es el Señor de señores, el Rey de reyes de mi vida? Decir con orgullo y decir de todo pulmón: Cristo, Cristo. Porque de lo contrario, si Cristo no es el Señor de tu vida, hemos llegado al punto de Israel de decir: no queremos que Cristo nos gobierne, que queremos que nos gobierne cualquier otro Dios con D minúscula. Jesucristo dijo esto: no podéis servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. O amarás al uno y odiarás al otro. Pero Jesucristo dijo: no podéis servir a Dios y a Mamón. ¿Qué es esa palabra Mamón? No puedes servir a Dios y a las riquezas. Cuando Jesucristo está haciendo esta declaración, es una declaración muy fuerte, porque Él está diciendo: yo no tengo competencia. Yo no quiero competencia. O soy yo el Señor de tu vida, o es el dinero el Señor de tu vida, pero escoge. Ahora, fíjate que nosotros aquí en Estados Unidos tenemos que tener mucho cuidado de esto, porque en este país, ¿cuál es el gran problema que tenemos nosotros que
que necesitamos tener mucho cuidado. Sin darnos cuenta o sin pensarlo mucho, a veces la excusa mayor es: ¿por qué no estás en la iglesia? ¿Por qué no estás sirviendo? ¿Por qué no te vemos activo en el reino de Dios? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Es que tengo que... ¿Para qué trabajas? ¿Para qué trabajamos? Para tener dinero. ¿Y para qué quieres dinero? Y para vivir bien y para vivir cómodo. Y cuando estás viviendo bien y estás cómodo, ya no quieres venir a la iglesia. Ya no quieres saber nada del reino de Dios. Porque Mamón se ha convertido en tu Dios con D minúscula. Y entonces comienzo a desplazar a Dios, al Rey, al Señor Jesucristo de mi vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Si tú no te ha pasado eso, cuidado, puede pasarte. Puede pasarte. Ahora, cuando Jesucristo está hablando de las riquezas traen muchas otras cosas con las riquezas. Por ejemplo, la avaricia, la codicia, el materialismo y muchas otras cosas que están ahí pululando en mi vida, de tal manera que esas cosas son las que son o toman más importancia que mi Señor Jesucristo. Cuando vemos la historia de Israel, cuando vemos que el pueblo llega a un punto de decir: queremos un rey y queremos ahora, comienza el declive de esta nación. Porque vas a ver que después de Saúl, David, Salomón, ¿qué viene después, hermanos? Viene el castigo, la disciplina de Dios. Las 10 tribus van a ser tomadas por Asiria al norte para llevarlas cautivas, y las 2 tribus del sur van a ir a Babilonia cautivas por 70 años de disciplina fuera de su patria. Entonces, parémonos aquí un momento, hermanos. Israel pide un rey porque Israel prefiere, los ancianos prefieren un hombre visible que les gobierne y no el soberano Dios invisible que siempre ha estado atrás suyo. Ellos prefieren confiar en el brazo, en la fuerza de un hombre, que confiar en el ser invisible, el creador del universo y el que ha caminado con Israel a través de su peregrinación. Así que esta es una etapa de Israel, la monarquía, en esta transición donde Dios, aquí te va esto, hermano. Dios permite cosas, pero Él no aprueba las cosas que Él permite. ¿Escuchaste? Dios permite cosas, pero no aprueba las cosas que Él permite. Eso es interesante, porque la voluntad permisiva de Dios es insondable. Yo no sé, por ejemplo, fíjate, cuando José es vendido por sus hermanos, cuando José termina siendo esclavo en Egipto, cuando José es juzgado, o cuando la mujer de Potifar le culpa que él era un abusador y termina en la cárcel, todas esas cosas que vivió José estaban dentro de la voluntad permisiva de Dios, porque Dios tenía algo más grande en la vida de José. O sea, la voluntad permisiva de Dios permite por un proyecto mayor en la vida del individuo.
o en la vida del pueblo. Eso es, para nosotros eso es algo que debemos estudiarlo, que debemos mirarlo en la Escritura. ¿Cómo es que todo esto que Dios permite que le saquen del liderazgo, que le saquen de la autoridad, que le saquen del trono? ¿Por qué Dios permite? Porque Él iba a mostrarles que en el futuro de los lomos de Saúl, David, Salomón, iba a venir otro rey mayor que estos reyes. Y cuando nos paramos en la vida de Jesucristo, ¿cómo puede ser que Dios permita que los romanos le crucifiquen, que los judíos le rechacen al Mesías? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo Dios puede permitir? Porque Dios tiene un proyecto mayor. ¿Cuál era el proyecto mayor que Dios tenía al permitirle a su hijo ir a la cruz y ser crucificado y ser maltratado? ¿Cuál era el proyecto mayor? La salvación del mundo, la salvación tuya, mía. Ahora, si tú no vas estudiando la palabra de Dios y mirando el proyecto mayor que Dios está permitiendo, te vas a perder de muchas cosas, de cómo ir entendiéndole a Dios. Ahora, cuando el pueblo pide a Dios, Señor, danos un rey, Dios le dice a Samuel, mira, ¿quieren un rey? Pues dáselo un rey. Pero ¿sabes qué? Les dice las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Está desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Pero te voy a resumir en esta mañana. ¿Cuáles son las consecuencias de pedir un rey? Dios le dijo a Samuel, diles, ¿sabes lo que van a hacer? ¿Sabes lo que va a hacer el rey con tus hijos? Tus hijos van a ser escogidos para ir a la guerra. Tus hijos ya no te pertenecen a ti, pertenecen al rey. Así que los hijos de las familias de Israel iban a estar entrenados y capacitados ahora para ir a la guerra. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacía Israel para vencer las guerras anteriores? ¿Cómo hacía para ganar las batallas cuando se enfrentaban entre pueblos? ¿Sabes? Es interesante, si tú lees las luchas, las peleas de ese tiempo, dice que Dios peleaba por su pueblo. Dios peleaba por su pueblo. Eso es fascinante. Y es aún en nuestros días. ¿Por qué Israel no desaparece? ¿Por qué un pueblo tan chiquito ha permanecido a través de toda la historia? Los babilonios desaparecieron, los asirios desaparecieron, los romanos desaparecieron como potencia, los egipcios desaparecieron como potencia, Grecia, todos los pueblos desaparecieron, no son más nada. Pero Israel, un pueblo pequeñito, está allí en el mapa y todavía sigue vivo. ¿Por qué? Porque tiene un Dios que ha hecho pactos, promesas con este pueblo y que no va a parar hasta terminar de cumplir esos pactos y promesas que ha hecho este pueblo. Lo mismo sucede en tu vida y en mi vida. Dios ha hecho pactos. El nuevo pacto es su sangre, es derramar su sangre, es su cuerpo inmolado en la cruz. Ese es el nuevo pacto para la iglesia. Y es ese pacto en el que nos paramos, que estamos en Cristo Jesús, y que en Cristo Jesús nosotros podemos tener victoria hasta el fin. ¿Qué más les dijo Dios al pueblo? Tus hijos serán mis soldados. Tus hijas serán mis siervas. Les dijo, tus hijas serán siervas del rey. El rey podrá acostarse con cualquiera de tus hijas si él quiere. Ese fue las consecuencias de pedir un rey. Pero no solo eso, ¿sabes de dónde viene el tema de los impuestos? De esta decisión que toma Israel. Dios le dice, ¿quieren un rey? Ok, ¿sabes lo que va a hacer tu rey? Te va a pedir el 10% de lo que ganas para el rey, para alimentar las arcas del rey.
De aquí sale, aquí comienza. Cómo el gobierno comienza a tomar de las posiciones de las personas un porcentaje para el gobierno. Por eso es que Javier Milei, el presidente de Argentina, dice que el gobierno es del diablo. El gobierno viene o está porque es del enemigo, porque Dios nunca quiso que haya un gobierno. Dios quiso siempre ser Él el rey de su pueblo. Pues es otra cosa. Así que Dios les avisó. Dios les dijo clarito lo que iba a pasar con sus hijos, qué iba a pasar con el dinero que tenían, el trabajo que hacían. No va a ser para ti, va a ser para el rey. Pero así, aún así, ellos eligieron el rey, prefirieron el rey. Entonces, ¿sabes? Terminando este punto de por qué el pueblo llega a este punto, este no era un problema ni político ni social del pueblo. Este era un problema espiritual del pueblo. Era un problema en que el pueblo se cansó de Dios. Se cansó de Dios. Vengo de reuniones con hombres en Ecuador y sabes, me dio tristeza escuchar algunas cosas de estos muchachos. ¿Sabes? Me decían, pastor, estamos aburridos en la iglesia. Estamos aburridos en la iglesia. Y yo decía, ¿y qué pasó? ¿Y por qué dices que estás aburrido? ¿Sabes? Dejaron de admirarse, dejaron de asombrarse de las cosas que Dios ha hecho y Dios nos ha dado en su palabra por medio de su Hijo. Cuando tú ya no tienes la capacidad de asombro de ver la cruz y postrarte y adorar, ahí hay un peligro. Te vas a comenzar lo sagrado, lo divino, vas a comenzar a verlo como algo menospreciable, como algo que ya no tiene ese impacto en tu vida, de tal manera de que comienzas a ver otras cosas que comiencen a ser más impactantes en tu vida. Por eso es que Pablo, cuando él comienza en Gálatas a decirles, cuidado, el mundo es malo y el mundo te va a presentar cosas bonitas y te vas a impactar de esas cosas. Cuidado porque te está sacando del evangelio, de la cruz, de lo hermoso que Dios tiene para su pueblo, que en Cristo Jesús tenemos redención, que en Cristo Jesús tenemos santificación, que en Cristo Jesús tenemos glorificación, que en Cristo Jesús está todo lo que necesitamos espiritualmente. El problema de Israel es que se cansó de Dios y dijo, queremos un rey como las demás naciones. Este fue un problema netamente espiritual. Y vamos a ver entonces cómo es que Dios, al permitir a Saúl, cómo Dios les va mostrando. Querían un rey, ahí está tu rey. Querían un rey, bueno, ahí está Saúl. Y vamos a ver cómo este hombre va mostrando todas sus carencias, todas sus falencias, que es o que era el reflejo de las carencias y de las miserias a donde había llegado Israel, a donde había llegado el pueblo de Israel al despreciar a Dios, al no tener un asombro de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La época entonces de la monarquía tiene un trasfondo muy triste. Los hijos de Samuel llegaron a ser perversos y entonces el pueblo quería un rey. Esperemos que nosotros aquí en esta iglesia, hermanos, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada niño, podamos enseñarles
a asombrarse de Dios, a poder tener un asombro cada vez mayor de la cruz de Cristo. Mira lo que sucede esto me encantó. En Ecuador tuvimos la oportunidad de subir a un monte donde desde el monte se podía ver la ciudad de Machachi, el valle. Y el muchacho que nos subió, yo comencé a preguntarle, oye, y dime, ¿por qué es el valle, por qué este valle es tan frío? Y entonces él me explicó, y claro, tenía toda la razón. Dice, mira, se veía, en esa punta está el Chimborazo. Vos sabes que en mi país el Chimborazo es un monte que todo el año, todo el tiempo está con nieve, permanentemente con nieve. No sé por qué, es un milagro de la naturaleza que en ese sector de Ecuador, en las montañas, hay un monte de nieve permanentemente. Entonces por eso es que cuando sopla el viento, ¿qué sopla? Frío, y entonces la ciudad es fría. Y él me dice, mira ese otro monte, ese monte es los Ilinizas, son dos montes cruzados. Dice, ese es otro monte también que está alrededor del valle y también tiene no mucha pero poca nieve. Después están otros dos montes, está el monte Pichincha, que está ahí a ese lado, que cubre toda la región de la ciudad de Quito y también cubre parte de Machachi. Bueno, 4 montes y el corazón, los 4 montes que están alrededor de Machachi. Wow, yo veía eso y digo, wow, qué impresionante esto. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Y sabes, cuando tú te impresionas, cuando tú miras algo maravilloso, ¿qué es la siguiente cosa que haces? ¿Qué es la siguiente? Dices gloria a Dios, pero sabes, quieres compartir a otro. Cuando yo bajé de la montaña, ¿sabes lo que primero le conté a mi mujer? Porque ella no fue, se enfermó. Y comencé a contar a toda la gente, mira, subí a la montaña y miré el valle, miré las montañas, estaba un cielo despejado, hermosísimo. Comencé a contarles las maravillas que vi de Dios, la naturaleza de Dios, y estaba enamorado de esas cosas y contaba a la gente, y cada vez que me preguntaban a dónde fuiste, y les contaba la historia. ¿Sabes? Creo que no estamos enamorados tanto de Dios, por eso no contamos de Dios a la gente. Y yo quisiera que nosotros como iglesia podamos comenzar a enamorarnos de Dios, asombrarnos de la obra de Dios, asombrarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Porque es de esa manera, es la única manera, la única forma que tú y yo vamos a salir de estas puertas y a la persona que se cruce le vamos a contar ¿de quién? De ese Dios maravilloso que tenemos, que dio su vida por nosotros, para salvarnos. Esta es la introducción de por qué Israel pide un rey. Tristemente, entraron a la voluntad permisiva de Dios. Pero ahora vamos a cenar. Y esto nos recuerda de el amor práctico y el amor real de un Dios bueno, que Él vino a este mundo para salvar a los que nos habíamos perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que estábamos como ovejas descarriadas, cada uno se apartó por su propio camino. Jesucristo vino por esas ovejas descarriadas, por ti y por mí. Marcos capítulo 2, versículo 17 dice que Jesucristo vino por los enfermos, no por los sanos. ¿Qué significa? Es que en tu corazón y en mi corazón hay un problema y se llama pecado, y ese pecado es como una gangrena, es como una enfermedad que nadie puede sanar, nadie puede hacer nada excepto la sangre de Cristo. Y cuando tú vienes a Él
como una oveja perdida o como un enfermo que necesita sanidad, Jesucristo está listo para recibirte, curarte, sanarte y hacerte libre. Para eso vino Jesús, para rescatarnos de este siglo malo, para que no seas víctima de este mundo, sino que aprendas a vivir el glorioso evangelio en tu vida, con tu familia, con tus hijos, y hagas una tremenda diferencia en este mundo de lo que es vivir en el reino de Dios y lo que es vivir en el reino de las tinieblas. Así que acerquémonos agradecidos por este buen Salvador que tenemos, que nos rescató, nos sanó y ahora nos quiere usar para su gloria. Amén.